Soy Bernardino Pérez, estudiante del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. En la presente actividad se trata de una exposición de material donde se ejemplifican las formas, el orden en que deberán llevarse a cabo las audiencias inicial, intermedia de juicio oral, el procedimiento abreviado, la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios. En el sistema acusatorio de nuestro país, la audiencia inicial es la primera audiencia que debe convocar el juez de control después de que el Ministerio Público ha puesto a su disposición al imputado. En esta audiencia, el juez de control verificará que el imputado conoce sus derechos, la realidad de la detención en el caso de flagrancia o caso urgente, que se formule imputación, que declare el imputado para que conteste la imputación del Ministerio Público, que se resuelva su vinculación a proceso o no a proceso, que se resuelva la imposición de las medidas cautelares que solicita el Ministerio Público y se determine cuál será el plazo de cierre de la investigación complementaria. Los motivos por los cuales se lleva a cabo la audiencia inicial por flagrancia o caso urgente, existen varios supuestos. Uno de los supuestos es cuando el imputado es detenido en flagrancia, como lo establece el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los policías ponen a disposición del Ministerio Público y éste debe poner a disposición del juez de control en un plazo no mayor de 48 horas o 96 horas como lo establece el artículo 16, párrafo 10 de nuestra Constitución. El juez de control deberá convocar de inmediato a audiencia inicial. En el supuesto, cuando el imputado es detenido por orden de detención de caso urgente, en este caso el Ministerio Público y los policías pondrán a disposición del juez de control inmediatamente y éste convocará audiencia inicial. En el otro supuesto, cuando el sujeto es citado por el Ministerio Público previa autorización del juez para formular la imputación y el juez ha concedido la cita mencionando la hora, lugar y días para que comparezca el imputado, si no comparece, el juez girará orden de comparecencia y si se ha sustraído, ordenará la detención. En el supuesto en el que el juez de control gira orden de aprehensión al imputado, por solicitud del Ministerio Público o cuando los policías detengan al imputado, deberán poner ante el juez de control inmediatamente para que convoque audiencia inicial. En la apertura de las audiencias, los encargados de los juzgados de control convocarán a los intervinientes estableciendo la hora, día y el lugar. Previo a la hora de la audiencia, el encargado de la sala verificará la asistencia de las partes, tomará sus nombres, domicilios y datos generales para efectos de visitación y citación. Asimismo, el imputado decidirá y se notificará al juez si sus datos se mantienen en reserva o sean públicos. El encargado de la sala también verificará las condiciones de la sala para llevar a cabo la audiencia y anunciará a los intervinientes el caso, número de causa, así como los datos, motivos de la audiencia y quien presidirá la audiencia inicial, hará pasar al juzgador que pase a la audiencia. En este momento es donde el juez pedirá a cada uno de los presentes que se identifique, preguntará si sus datos se divulguen o no. El juez verificará que el imputado conozca y entiende sus derechos. Dará la palabra al Ministerio Público para que justifique la legal detención. El defensor, en uso del principio de contradicción, debatirá los argumentos de la solicitud del Ministerio Público, para que el juez resuelva si la detención fue legal o no. Si se ratifica la detención, la audiencia continúa, y si no, el juez deberá dejar en libertad al imputado. Siempre que el juez ratifique de legal la detención o si el imputado compareció por medio de una citación o cuando ha girado orden de aprehensión, verificará que los imputados conocen sus derechos. El juez pedirá al Ministerio Público que proceda con la formulación de la imputación, en este caso, si el juez ha ratificado la legal detención. En este caso, en una comunicación del Ministerio Público, hará de conocimiento al imputado que se le sigue una investigación por un hecho que la ley considera como delito.
debe informarle que el nombre de sus acusadores. En ese momento, el defensor solicita aclaraciones o precisiones al imputado a la imputación del Ministerio Público. Y es así, si lo considera prudente, el juez pedirá que el Ministerio Público haga dichas aclaraciones o precisiones. Posterior a ello, el juez pregunta al imputado si ha entendido esa imputación. También se informa al detenido que tiene derecho a guardar silencio y que todo lo que diga puede ser usado en su contra. El acusado podrá declarar espontáneamente a preguntas de su defensor conforme a las reglas del interrogatorio o contrainterrogatorio. La vinculación a proceso. El juez de control pregunta al imputado en consulta con su defensor si desea que la vinculación a proceso se resuelva en la misma audiencia y si se acoge al plazo de las 72 o 144 horas. Si es en la misma audiencia inicial, el juez de control le solicitará al Ministerio Público que justifique, funde y motive la solicitud de vinculación a proceso. En este momento tendrá la oportunidad el defensor para debatir la solicitud del Ministerio Público y el juez resolverá la vinculación a proceso. Si el imputado se acoge al plazo de las 72 horas o solicite su ampliación a 144 horas, el juez señalará la hora, fecha y lugar de la audiencia después de haber desahogado la prueba que haya presentado la defensa con anticipación. Habiéndose cumplido estos requisitos que establece el artículo 19 de nuestra Constitución y el Código Nacional para vincular a proceso, además, la formulación de la imputación también haya tenido la oportunidad de declarar el imputado, no se debe haber ninguna excluyente de delito o causa de extinción de la acción penal. Ahora bien, el Ministerio Público presentará los datos de prueba suficientes de la existencia del hecho delictivo y que existan datos suficientes de prueba que el imputado participó en el hecho o la comisión de un delito. Si no se reúnen estos requisitos, el juez emitirá un auto de no vinculación a proceso. ¿Qué son las medidas cautelares? En este caso, las medidas cautelares, antes de la vinculación a proceso, si el imputado se acogió al plazo de las 72 o 144 horas, las medidas cautelares se discuten antes de cerrar la audiencia inicial y en su primera parte, y si el imputado renunció a ese derecho, se deben discutir inmediatamente después de la vinculación a proceso. El juez impone medidas cautelares a petición del Ministerio Público y en este caso la víctima ofendida se debe justificar la medida cautelar tomando en consideración el riesgo, la sustracción del imputado, riesgo para la víctima o riesgo que el imputado obstaculice el proceso. Posterior a las medidas cautelares, en continuación de la audiencia inicial, que se ha resuelto de la vinculación a proceso, solicita a las partes se manifiesten en relación al plazo del cierre de la investigación complementaria. Tomando en cuenta que cuando el delito tiene pena de 2 años, el plazo de la investigación complementaria será de 2 meses. Sin embargo, si se vinculó a proceso al imputado y la pena es superior a 2 años de prisión, el plazo será de 6 meses y las partes deberán justificar el motivo de esos plazos. En el cierre de la audiencia inicial, las partes solicitarán copia de registro audiovisual de la audiencia y se declara cerrada la audiencia. En la etapa intermedia, esta se conforma de 2 fases, una fase escrita y una fase oral, que se desahogará en la audiencia intermedia. En la fase escrita, el Ministerio Público presenta la acusación 15 días después de cerrada la investigación complementaria. Además, debe exhibir copias de los registros, la carpeta de investigación y dar acceso a las evidencias materiales a la defensa. Después de presentar la acusación, el juez notifica a las partes, donde posteriormente existe un plazo para que la víctima o ofendido tengan la oportunidad de presentar mediante escrito y se constituya como acusador coadyuvante, solicitar la corrección de vicios, ofrecer medios de prueba, requerir reparación de daños y cuantificación. La propia defensa también hará el descubrimiento probatorio de los medios de prueba, entregando los registros ante el juez. Los
Luego de los descubrimientos probatorios, la defensa ante el juez fijará la fecha, hora y la audiencia intermedia en la cual estarán el Ministerio Público, la víctima, defensor e imputado, y en caso de la víctima no acuda ni su asesor jurídico, se tendrá como desistir. Se inicia apertura de audiencia comenzando con la verificación de la presencia de las partes. En esta etapa, el juez de control solicita exposición sintética al Ministerio Público de su acusación. También el asesor jurídico y en relación de haber presentado escritos en la audiencia, así también la defensa, si presentó escrito conforme lo establece el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá presentar exposición sintética y en ese momento puede ejercer sus facultades de ese numeral del artículo 340. Las partes podrán solicitar la corrección o aclaraciones de lo que se haya presentado tanto el Ministerio Público, el asesor jurídico y la defensa, los cuales se resolverá en el debate. Los acuerdos probatorios. Las partes llegan a un acuerdo probatorio, deberán plantearlo sin oposición de la víctima o ofendido, los cuales deberán probar al juez. Las partes deberán señalar el sustento de investigación. En el auto de apertura a juicio oral, después de haber resuelto la solicitud de inclusión de pruebas, el juez dictará auto de apertura a juicio oral que tendrá los siguientes elementos. El tribunal de enjuiciamiento competente para conocer el juicio, fecha y hora de la celebración de audiencia del juicio oral, individualización de los acusados, acusación, materia del juicio, corrección formales hechas a las acusaciones, establecerse los acuerdos probatorios llegados por las partes, señalar los medios de prueba a desahogar en el juicio oral, señalar los medios de prueba que deben desahogarse en audiencia de la individualización de las sanciones. Si existe prueba anticipada, debe señalarse cuál es esa prueba. Las medidas de resguardo de identidad que deban decretarse de acuerdo al código, las personas que deban ser citadas y las medidas cautelares contra el acusado. Emitido este auto de apertura a juicio oral, deberán ser remitido en un plazo máximo de 5 días al tribunal de enjuiciamiento. Y el juez de control al final declarará el cierre de la audiencia. Audiencia de juicio oral. Esta audiencia, el juez preside el tribunal, abrirá el debate y dará la palabra al Ministerio Público para que éste exprese sus alegatos de apertura. De igual manera lo hará el asesor jurídico de la víctima, asimismo también la defensa, donde cada uno expresará su teoría del caso en la cual anticipan la prueba más importante que presentarán en el juicio oral y se desahogarán las pruebas que cada caso presente. En caso de presentar testigos o peritos, le harán el interrogatorio y la contraparte hará el contrainterrogatorio. Habiendo desahogado las pruebas, el juez que preside declarará cerrado el desahogo de la prueba. Procederá a los alegatos de clausura, iniciando en primer lugar por el Ministerio Público, después por el asesor jurídico y al último la defensa, donde existirán réplicas y en el cierre de debate procediendo el tribunal a la deliberación el mismo día, convocando a continuar con la audiencia en las próximas horas. Los acuerdos reparatorios. Si las partes plantearon acuerdos en la etapa intermedia, el juez verificará que se haya cumplido con lo establecido en el artículo 345 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si existe controversia, se abre debate y resuelve el juez, excluyendo los medios de prueba sobreabundantes, impertinentes, violatorios de derechos humanos y los declarados. ¿En qué consiste la deliberación del fallo? Una vez que el tribunal se constituye nuevamente en la audiencia, convoca a las partes para comunicar el fallo, que deberá contener la decisión por absolución o condena, si la decisión fue por una mayoría o unanimidad de los miembros del tribunal, el fundamento y motivos de la decisión, indicar fecha y hora de audiencia de la individualización de las sanciones. Suspensión condicional del proceso. La puede solicitar el imputado o el Ministerio Público con acuerdo del imputado a partir de que el imputado se vincula al proceso.
y hasta que se dicta el auto de apertura a juicio oral, quien deberá proponer un plan de reparación de daño. Si el juez autoriza la suspensión, fijará las condiciones a las que se someterá el imputado, previa evaluación del juez resuelva al respecto. Esta solución alternativa es el que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales de suspensión condicional del proceso procede cuando el delito no tenga pena de prisión con una medida menor de 5 años. Que no exista oposición fundada de la víctima. Suspensión condicional del proceso. La puede solicitar el imputado o el Ministerio Público con acuerdo del imputado, a partir de que el imputado se vincula a proceso y hasta que se dicte el auto de apertura a juicio oral, quien deberá proponer un plan de reparación de daño. Si el juez autoriza la suspensión, fijará las condiciones a las que se someterá el imputado, previa evaluación por el juez que resuelva al respecto. Esta solución alternativa, que prevé la suspensión condicional del proceso, procede en los casos donde el delito tenga una pena de prisión con una media menor de 5 años, que no exista oposición fundada de la víctima, que anteriormente el imputado no haya incumplido otra suspensión al proceso, excepto hayan transcurrido 5 años o más. El procedimiento abreviado para evitar la audiencia de juicio oral. Esta audiencia es la oportunidad que se da a partir de que el imputado sea vinculado al proceso y antes del auto de apertura de audiencia de juicio oral. Para acogerse a este procedimiento, el imputado procede cuando lo solicite el Ministerio Público o el Ministerio Público haya formulado acusación por escrito. Si no ha acusado el Ministerio Público, deberá formular oralmente en la audiencia. Esta acusación contendrá el hecho, su clasificación jurídica, la forma de participación que se atribuye al acusado, así como las penas y monto de reparación del daño. El Ministerio Público debe exponer los datos de prueba que sustentan la acusación, que no exista oposición de la víctima o ofendido, que el acusado conozca que se le informó de su derecho a un juicio oral y los alcances del procedimiento abreviado. Renuncie expresamente al juicio oral, admita su responsabilidad del delito que se le acusa, estar de acuerdo que se le sentencie con los antecedentes que expone el Ministerio Público, admita la pena solicitada por el Ministerio Público. El juez decretará la audiencia para la apertura del procedimiento abreviado y escuchar las partes, y en el cierre de la audiencia el juez decreta el juicio de reproche y fallo condenatorio. Nuevamente el juez convoca audiencia fijando hora y fecha para la lectura del fallo de sentencia. En la audiencia de acuerdos reparatorios, esta solución alternativa a la que llegan la víctima y el imputado procede en los casos de delitos culposos, de querella o delitos patrimoniales sin violencia. No procede en los casos de violencia familiar. El imputado haya llegado a otro acuerdo por delito de la misma naturaleza, excepto de haber cumplido más de 5 años del acuerdo. La oportunidad se otorga desde el inicio de la investigación hasta antes de que se emita el auto o apertura de juicio oral, los cuales deberán ser aprobados por el juez o por el juez de control cuando el acuerdo es de cumplimiento diferido o ha iniciado su proceso. El Ministerio Público cuando se ha iniciado el proceso y sea de cumplimiento inmediato. El Ministerio Público o el juez deben verificar que las obligaciones no sean desproporcionadas, que haya igualdad en la negociación y que las partes no hayan actuado bajo amenazas, intimidación o coacción. Con esto damos por explicado el orden en que se deben de llevar a cabo las audiencias inicial, intermedia, de juicio oral, de procedimiento abreviado, la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios en nuestro sistema acusatorio. Muchas gracias.